Hola, ¿cómo están? Mi nombre es María José Silva, psicóloga, y en esta oportunidad me toca hablarles acerca de la detección y evaluación de los trastornos de espectro autista. Para comenzar, es importante tener en cuenta la prevalencia de los TEA en los últimos años, la cual ha ido en aumento, y así lo muestra esta gráfica, en la que en el 2010 había una persona TEA por cada 68 y actualmente incluso se está pensando, y algunas investigaciones así lo están diciendo, una persona en 54. Obviamente, ante este aumento explosivo, es común hacerse la pregunta qué es lo que está determinando la alta frecuencia de casos TEA. Al respecto existen algunas hipótesis, como por ejemplo que hay un aumento en la conciencia social, es decir, una mayor sensibilización en relación al tema y mayor conocimiento de su existencia. Además, también hay una mejora en su reconocimiento y una mejor detección, eh, producto de que las investigaciones han favorecido la sistematización de los conocimientos respecto a la condición de TEA y la elaboración de instrumentos de evaluación que permiten estandarizar el diagnóstico y hacerlo cada vez más confiable. Teniendo esto en cuenta, es importante determinar los primeros signos de alerta y contar con el conocimiento y los instrumentos para poder hacerlo adecuadamente, considerando que una pesquisa oportuna permite una temprana intervención y el ofrecimiento de apoyos que puedan trabajar eficientemente las debilidades que se están identificando. De esta manera, el intervalo de edad a partir del cual los padres recuerdan haberse preocupado seriamente del desarrollo de sus hijos se sitúa entre los 15 y los 18 meses. Y ellos refieren características que tienen que ver con los siguientes ámbitos que aparecen acá: comunicación, habilidades sociales, rutinas, en la parte sensorial, en lo emocional y en el juego. Los síntomas van desarrollándose progresivamente y al menos en algunos casos aparecen como signos precoces en los primeros meses de vida. Esto quiere decir que dichos síntomas no son estáticos, digo, sino que se van observando de manera diferente a lo largo de la vida y de los diferentes estadios evolutivos. Esto es lo que muchas veces también interfiere en que los padres puedan advertir a tiempo algunas conductas, atribuyéndola a situaciones circunstanciales, temporales o a otra situación específica. Tener en cuenta los síntomas, obviamente, como ya hemos dicho, es muy importante para un diagnóstico precoz. Por lo tanto, acá tenemos en esta diapositiva algunas de las características que podríamos encontrar como signos de alerta en distintas etapas del desarrollo. Entre los 2 y 6 meses podemos encontrar una disminución del uso del contacto visual, una disminución de la sonrisa social, una disminución de la vocalización dirigida a personas, alteraciones a nivel sensorial. Después de los 15 meses ya encontramos síntomas a nivel comunicativo y a nivel social, por ejemplo, ausencia de gesto, un retraso en el lenguaje, debilidades para iniciar la comunicación, la interacción con otro, preferencia por estar solo, bajo interés por participar de situaciones sociales, de vincularse con pares, etc. Y después de los 24 meses ya aparecen conductas más repetitivas como algunas rutinas o adherencia a ciertos objetos o presencia de comportamientos también repetitivos como estereotipias. Ángel Rivière eh, describió muy bien las conductas que uno podría llegar a observar como signos de alerta en la etapa de los 18 a los 36 meses, que es lo que aparece aquí en esta diapositiva. Ustedes después van a tener el PPT, por lo tanto no vamos a leerlas todas, solamente voy a leer algunas para poder tener una idea de a qué nos referimos. No comparte focos de atención con la mirada, no mira lo que hacen las personas, presenta un juego repetitivo o rituales de ordenar, enfilar cosas, por ejemplo, se altera mucho en situaciones inesperadas o que no anticipa situaciones novedosas, coge rabietas en situaciones de cambio, carece de lenguaje o si lo tiene lo emplea de forma colálica o de forma más bien funcional. Resulta difícil compartir acciones con él o con ella,
frecuentemente pasa por las personas como si no estuvieran, pide cosas llevando de la mano, generalmente no indica, que también es un predictor también importante, no juega con otros niños, no realiza juegos de ficción y no da la impresión de complicidad interna con otras personas. En esta infografía se resume de manera muy clara algunos de los comportamientos que tenemos que ir observando de acuerdo a las distintas edades, al igual que en esta otra en que se resumen también algunas de las conductas que son signos de alerta respecto a la posibilidad de que un niño o niña pueda estar dentro del espectro autista. Ahora bien, algunas investigaciones han propuesto que los TEA tienen un inicio temprano, es decir, se pueden advertir señales desde comienzos de la vida en distintos ámbitos del desarrollo, o un curso regresivo, es decir, presentan un curso típico hasta cierta edad y luego la pérdida de esas habilidades. Otras investigaciones además plantean la posibilidad de un estancamiento sin regresión, es decir, una trayectoria de desarrollo que no sigue evolucionando hacia habilidades mucho más complejas, evidenciándose, digo, una suerte de estancamiento y de demora en la adquisición de ciertos hitos importantes. Bueno, finalmente, para ir cerrando como esta primera etapa, ¿no es cierto?, de los signos de alerta y de cómo se presentan, ¿no es cierto?, en los chicos que tienen sospecha de tener TEA. Hay que pensar que la trayectoria de desarrollo evolutiva de los TEA sigue su propio curso y se desvía en el desarrollo en ciertos ámbitos en relación a lo esperado para su edad cronológica o para lo esperado para su estadio evolutivo. Este desvío no es bueno ni malo y en la medida en que no interfiera en el desarrollo general del niño y la adquisición de ciertas competencias que le permitan relacionarse mucho mejor con el entorno y con las otras personas. ¿Quiénes son los que dan los primeros signos de alerta? Generalmente desde nuestra experiencia podemos observar que el establecimiento educacional, como por ejemplo la escuela de lenguaje, el jardín infantil o el colegio, profesionales del área de la salud como el neurólogo, el pediatra tratante o la enfermera del CEFAM que está haciendo el control de niños sanos, por ejemplo, personas cercanas a la familia, amigos, familiares de la familia extendida, etc. Y la familia propiamente tal al observar que el curso de desarrollo no sigue su curso. En la guía de detección y diagnóstico oportuno de los TEA del MinSal del año 2011, existe este checklist que describe las principales conductas que pudieran observarse antes de los 3 años en niños y en niñas que tienen sospecha de tener TEA. Ahora, ninguna de estas conductas por sí misma significa que tenga el niño TEA, sino que el conjunto de estas conductas más otros análisis que se hacen son los que nos hacen sospechar de la posibilidad de un TEA. Aquí les nombro algunas: retraso o ausencia del habla, no responde a las expresiones faciales, no hay juego simbólico, no respeta la reciprocidad en las actividades de toma y dame, hay una alteración cualitativa de la comunicación no verbal, es decir, no hay gestos en el fondo, no señala objetos, falta de iniciativa en actividades de juego social, etc. Como pudieron ver en esta gráfica, los signos de alerta siempre se reportan en los mismos ámbitos, en el ámbito social, en el ámbito comunicativo y en el de flexibilidad. La presencia aislada, como yo les decía, de estos síntomas no significa que un chico tenga TEA, sino que significa que tenemos que estar alerta y tenemos que monitorear el desarrollo de ese pequeño. En la siguiente gráfica tenemos otra descripción de indicadores de alerta en el autismo en diferentes edades, en el periodo de los 18 a los 36 meses, de los 3 a los 5 años y después de los 5 años, propuesto por la doctora Hervás, psiquiatra, y que ustedes pueden rescatar de la página web que ahí aparece en la diapositiva.
Para el reconocimiento de estos signos de alerta, no solamente es fundamental conocerlos y definirlos de antemano para distinguirlos, sino que también es importante contar con instrumentos que permitan una mejor observación de las conductas y recoger la información de manera ordenada y bajo ciertos estándares. Por ello es que se cuenta con el MCHAT, que es un checklist breve que puede orientar a los profesionales y a la familia respecto de la presencia o no de ciertos comportamientos que puedan indicar una trayectoria de desarrollo que es común a lo observado en los chicos, chicas que pueden presentar un TEA. Además, esta lista nos permite también ir monitoreando el desarrollo, porque puede pasarse, ¿no es cierto?, puede aplicarse a lo largo del tiempo y eso nos permite ir monitoreando cómo va, ciertas conductas van modificándose o no. Acá también hay otra pauta de cotejo que también está dentro de la guía de la detección y diagnóstico oportuno del TEA del MinSal del año 2011, en la que también, ¿no es cierto?, tenemos los rangos etarios, ya, como siempre lo especifican, y después ya las señales, ¿no es cierto?, de alerta, que pueden ser algunas obligatorias, es decir, tienen que estar presentes, evidentemente, para alertarnos, o aquellas que son solamente de precaución. Ahora, después de advertir los primeros signos de alerta, tenemos que pensar a quién dirigirnos. Dijimos ya que los primeros signos, ¿no es cierto?, generalmente los advierten los establecimientos educacionales, los profesionales del área de la salud y la familia. ¿Y a quién tienen que ir a dirigirse? A un neurólogo, a un pediatra, a un psiquiatra, a un equipo multidisciplinario o a un centro especializado. ¿Con qué fin? Con el fin de iniciar el proceso de evaluación propiamente tal, si es que corresponde, o recibir las orientaciones que correspondan y que sean pertinentes a realizar, como por ejemplo iniciar una intervención de estimulación temprana o por ejemplo iniciar alguna intervención específica con algún profesional de acuerdo a las necesidades del chico o chica. El proceso de evaluación debe ser siempre un proceso de evaluación interdisciplinario, es decir, el equipo tiene que estar compuesto por distintos profesionales de distintos ámbitos, de la neurología, de la fonoaudiología, de la educación diferencial, de la psicología y también de la terapia ocupacional. Este abordaje interdisciplinario es el que permite finalmente hacer una discusión y enriquecerla y permitir de esa forma la definición de los apoyos y de los requerimientos, por una parte, la propuesta del plan de trabajo, por otra, y evidentemente la confirmación del diagnóstico. El proceso de evaluación es un proceso en donde se describe el funcionamiento actual del niño, se determinan las necesidades y los requerimientos que tiene, se definen por lo tanto los apoyos necesarios que se traducen en un plan de trabajo para orientar a la familia. Y hay que considerar también que el reconocimiento del impacto que esto puede tener en las familias es muy importante. Por lo tanto, al momento de la devolución del informe también tenemos que ser muy éticos para que la familia pueda finalmente esta información canalizarla para tomar decisiones y empoderarse en términos familiares. Uno de los instrumentos para poder evaluar es el DSM-5, que es el Manual de Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales en su quinta edición. Y esta es una herramienta taxonómica y de diagnóstico publicada por la Asociación Estadounidense de Psiquiatría. Se hicieron en 2013 algunas modificaciones y en vez de TGD empezamos a llamarlo ahora trastornos del neurodesarrollo, entre los cuales está evidentemente el TEA. Dejamos de hablar de trastorno autista y el síndrome de Asperger y ahora estamos hablando de trastorno de espectro autista. Se fusionan las dimensiones social y comunicativa y además se incorpora todo lo que tiene que ver con la hipersensibilidad y la hiporreactividad sensorial y se deben especificar los niveles de severidad, ya 1, 2 y 3, que tienen que ver con el nivel de apoyo que requiere el chico o chica y además si el TEA convive o no con alguna otra condición médica existente o que tiene alguna comorbilidad, por ejemplo, como algún trastorno genético, deterioro intelectual,
o del lenguaje, por ejemplo, entre otras cosas. Acá podemos observar cómo está descrito los criterios diagnósticos en el caso del TEA. Primero, la primera condición es el déficit persistente en comunicación e interacción social, y ahí están las que componen, ¿no es cierto?, este criterio A. Después está el criterio B, que son los patrones repetitivos y restringidos de conducta, actividades e intereses. Y ahí nuevamente están subdivididos, ¿no es cierto?, los aspectos que hay que considerar. Y el criterio C, que es el último, que los síntomas deben estar presentes en la infancia temprana, desde la infancia temprana. Otro instrumento de evaluación con el que contamos es el A22, que es la escala de observación para el diagnóstico del autismo. Esta evaluación es una evaluación estandarizada y semiestructurada de la comunicación, de la interacción social, el juego o el uso imaginativo de los materiales y las conductas restrictivas y repetitivas, y está diseñado especialmente para describir el comportamiento de las personas que tienen sospecha de tener un trastorno de espectro autista. Esta evaluación está dividida en módulos. Módulos que permiten, ¿no es cierto?, a través de actividades que proporcionan ciertos contextos estandarizados, observar algunos comportamientos sociales y de la comunicación que permiten finalmente dar con el diagnóstico. Hay 5 módulos. Tenemos el módulo T, que es el módulo en el que se usa para definir una presunción diagnóstica, y generalmente se aplica a pequeñitos entre los 2 y los 30 meses. Luego está el módulo 1, a partir del cual ya podemos definir el diagnóstico, y ese módulo se ocupa a partir de los 31 meses, es decir, el diagnóstico de autismo se tiene que hacer exclusivamente a partir de los 31 meses en adelante. El módulo 1 es un módulo más bien concreto de actividades como por ejemplo la hora del baño, la hora del cumpleaños, la de imitación, etc. Mientras que el módulo 2, que ya es para niños con un lenguaje más fluido, que han conseguido una cierta fluidez en el lenguaje, incorpora ya, por lo tanto, actividades más referidas al tema del lenguaje, como por ejemplo la descripción de una lámina, el contar un cuento, entre otras cosas. ¿Qué podemos observar? Bueno, observamos aspectos del lenguaje y comunicación, en la interacción social, en el juego y en los comportamientos e intereses restringidos. Y aquí aparece, como ustedes pueden observar, algunos de los aspectos que podemos observar a través de la aplicación de los módulos que ya yo les describí anteriormente. Y los últimos módulos son el módulo 3 y el módulo 4. El módulo 3 se aplica entre los 4 y los 16 años y el módulo 4 desde los 16 años en adelante. Y estos módulos se caracterizan porque el lenguaje es lo más importante y por lo tanto tienen muchas actividades que tienen referencia con eso. Y aquí nuevamente también podemos observar qué es lo que podemos determinar a partir de su aplicación en los distintos ámbitos también que ya hemos descrito anteriormente con los módulos T1 y 2. El ADR es una entrevista clínica estructurada y el entrevistador explora 3 grandes áreas a través de la entrevista, que es el lenguaje y la comunicación, las interacciones sociales y las conductas e intereses restringidos, repetitivos y estereotipados. Esta entrevista aporta bastante información bien específica y eso se hace a través de 93 preguntas que se le pueden aplicar al progenitor o al cuidador. Por lo tanto, necesitamos una persona que sepa del comportamiento y la conducta del niño. La información recogida después se codifica, se traslada a algunos algoritmos, ¿no es cierto? Hay 2 algoritmos, el algoritmo diagnóstico y el algoritmo actual. El diagnóstico es el que nos permite finalmente, ¿no es cierto?, dar con el diagnóstico propiamente tal. El ADR es un buen indicador de diagnóstico clínico y generalmente se complementa con el A2 y además es una fuente para obtener información, como yo les decía, muy detallada de ciertos aspectos y etapas, ciertos aspectos de la etapa crítica entre los 4 y los 5 años, especialmente cuando se debe establecer el diagnóstico en niños
y en adolescentes. Acá hay un ejemplo de cómo son las preguntas, ¿no es cierto? En el ejemplo, lo que estamos viendo es la adquisición y pérdida del lenguaje y otras habilidades, y así deberíamos preguntarle al papá o la mamá, ¿no es cierto?, cómo, o al cuidador, cómo es que esto se refleja en el niño en el periodo de los 4 y 5 años, como ya les dije. El informe de evaluación es un informe que informa respecto de las observaciones del equipo de profesionales que evalúa. Informa también respecto de los ámbitos del desarrollo observados de manera descriptiva y positiva. Tenemos que pensar que el informe tiene que ser constructivo, tiene que aportarle a la familia, tiene que considerar las apreciaciones de la familia y de otros profesionales, y para eso necesitamos también contar con instrumentos que permitan recoger información desde otros ámbitos, y orienta respecto de las posibles alternativas, ¿no es cierto?, de acción y el plan de trabajo, por supuesto. Algunas reflexiones finales a partir de lo que hemos revisado hasta ahora. Primero, que es súper importante atender y reconocer los primeros signos de alerta. Hay que buscar ayuda profesional para determinar el origen de esos primeros signos de alerta y no equivocarse, y que la presunción diagnóstica sea real. Es muy relevante la evaluación que sea multidisciplinaria o interdisciplinaria, y del uso de instrumentos que sean estandarizados para observar y recolectar la información. Hay que programar apoyos en función de las necesidades. Tenemos que ofrecer a la familia un plan de trabajo que dé respuesta, a los requerimientos que se observaron. No olvidar que se está evaluando una persona con características únicas y particulares. El desarrollo de las personas es un proceso dinámico, no estático, por lo tanto, lo que estamos observando ahora, no necesariamente en unos años más se va a observar de la misma forma. Y se están describiendo ciertos ámbitos del desarrollo de una persona en un momento específico, como les decía, ¿ya? Y siempre considerar las apreciaciones de la familia, considerando que ellos tienen el mayor conocimiento de su hijo, y respetar eso de todas maneras. Bueno, hasta acá este apartado, espero que les haya servido y nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias.